qué es el pietismo según la Real Academia Española, lo que ustedes tenían que hacer es lo siguiente: RAE.es. RAE significa Real Academia Española. Lo ideal es que ustedes bajen la aplicación en el celular y que sea permanente las consultas que ustedes hagan ahí en ese sitio, en ese diccionario. Ustedes van a servir a Dios, háganlo lo mejor posible. Piensen cuando van a decir algo. Pietismo, movimiento religioso protestante iniciado en Alemania en el siglo XVII, principalmente por Philipp Jacob Spener, como reacción evangélica contra el intelectualismo y el formalismo dominantes en las iglesias luterana y calvinista. Por si acaso alguien tenía duda, RAE.es. Los pietistas estaban cansados de que le metieran tantos conceptos, tanta doctrina, que se fueran a la pura letra. Y en cierto sentido era justificado ese reclamo. Era algo como a veces veo en algunas iglesias. Yo sigo criticando a las iglesias que veo y a las que yo he pertenecido. Hermanos, miren, si usted se pone a reír mientras está cantando, es irreverente. Si usted levanta la mano y dice, el canto tal vez dice, levanto mis manos y te adoro, entonces, pero le dice el que está al frente, usted me levanta esas manos y nos cae un rayo encima porque es pecado, ¿verdad? Hacer un movimiento con su mano y hay un hermano que está dirigiendo canto y le hace así, Señor, y mueve la cabeza así, y él siente bueno, a lo mejor su cuerpo pide algo congruente con lo que está pronunciando. Y posiblemente ese movimiento que se levantó en esa época se pronunció por cuestiones como esas. Tal vez algunos se fueron al extremo de que dijeron, ¿y para qué nos sirve tanta letra, tanto conocimiento? Es mejor los sentimientos, es mejor... ¿Me entienden la idea, verdad? ¿Cómo surge ese movimiento? Siglo XVII, imagínense ustedes, lo inició este señor que aparece ahí en el concepto de la palabra en el diccionario, y en el siglo siguiente, que es el XVIII, también tuvo más fuerza, argumentaron, y yo digo que entre uno y otro se puede incluso buscar el término medio, ¿verdad? Y ojalá que ustedes, no porque se diga en esta clase o porque vean algunas historias de ciertos movimientos, vayan a decir, no, yo lo aprendí así, entonces ahora ya pienso, no, es para reflexionar, para reflexionar. Cuidado, usted se enoja con alguien porque en algunos cantos, yo recuerdo que había un canto que estábamos ahí en el coro Baxter y se hacía una pausa y se daban 3 palmadas, algo así. Era como, pero tenía que ver con el ritmo del canto y tenía que ver, no. Uno de los iniciadores de la iglesia aquí en Nicaragua, nicaragüense, él también hizo un escándalo ahí en Baxter. Que ya había llegado la apostasía a la institución. Que ya esos espíritus avivados están... en primer lugar, no estábamos en adoración. El coro lo que hacía era presentaciones. Presentaciones no es lo mismo que un culto de adoración, ¿verdad? A ver, hermano Lamberto, 3 palabras, sí. ¿Qué se diferencia el pietista del piadoso? Ajá, el piadoso es el que se basa más en lo mismo, en que ser piadoso, en que piensa que hay muchas cosas que no son necesarias, ¿verdad? Con tener piedad al prójimo, con ser bueno, es más que suficiente, ¿ya? Y el pietista es una persona que piensa que según me acuerdo yo, que piensa que la teología como que no es necesaria. Pietismo del diccionario solamente dice que el pietismo es alguien religioso, devoto. Yo soy devota a la Virgen de Guadalupe, dice algún hermano de México.
Yo soy devoto a la Virgen del Carmen, o sea, devoto, religioso. A mí me gusta decirle, aunque no lo dice el diccionario, alguien temeroso de Dios. Yo así tomo la palabra piadoso. Es como que tiene mucha devoción por las cosas espirituales. Y aunque a algunos no les gusta el término religioso, pues yo lo veo natural. Es alguien muy religioso, que teme a Dios. Ahora, el piadoso puede temer a Dios y al mismo tiempo ser amante de la doctrina de Dios y seguir y practicar la doctrina de Dios. El pietista, el problema es, lo miro como algo no tan, puede ser importante, pero no es esa la base de mi cristianismo. Entonces, esa es la diferencia. El piadoso sí puede asimilar y aceptar esa lista de doctrina. El pietista no le interesa mucho. Es más por sentimiento y experiencia, independientemente de que si Dios me dijo que lo hiciera o no. ¿Entienden? El piadoso es un término más general en cuanto a buscar la voluntad divina. El pietista la busca, pero el pietista no la busca como el piadoso. En muchos lugares, principalmente bíblicos, sino que solamente en lo que él sienta que es bueno o correcto. Es indispensable la teología cristiana para el ecumenismo. Raquel tiene ganas de hablar. Se le nota en la mirada. Ya esto es de análisis, ¿verdad? Yo no voy a ponerles malas si ustedes en su análisis pues me dicen algo congruente, con sentido. No tienen que pensar igual que yo, pero estamos tratando de hacerlos pensar y trabajar un poquito. A ver, Raquel. No me acuerdo, pero me decía que sí es importante. Yo creo que no es importante para él porque es una objeción que ellos están haciendo. Creo que es la objeción o negación de la ética. No, si no mal recuerdo, creo que era esa. Entonces, si ellos están con esa objeción, entonces creo que para ellos no es importante. Real Academia Española, ecumenismo, tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Para el que no sabía lo que... Entonces ustedes tenían que hacer eso. ¿Cómo van a comentar de una palabra que no conocen? Entonces, el ecumenismo dice, son mis hermanos los católicos, son mis hermanos los testigos de Jehová, son mis hermanos los mormones, son mis hermanos. Todo el mundo es mi hermano. Y todos, como dice aquel corito, me das la mano y ya sos mi hermano. Pero espérenme, ¿quién canta ese? Creo que es Marino, Estanislao Marino. ¿Quién canta? Hermana María, usted le escuché una vez el corito. Si me das la mano, ya sos mi hermano, dice. O sea, si nos llevamos bien, ya somos hermanos. El ecumenismo lo que da a entender es que esas diferencias abismales en cuanto a la doctrina del Señor Jesús, por ejemplo, aquella en la que dicen que el Señor Jesús no es Dios, que es un Dios pequeño, que es un ser creado, para el ecumenista no importa, aunque él piense lo contrario. Me da lo mismo si vos pensás lo que es completamente opuesto a lo que yo creo. Me da igual. Soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. A veces encontramos extremos, tanto de un lado como del otro. Para el ecumenismo, con lo que acabo de decir y por lo que dice el diccionario, parece que no es indispensable la teología cristiana, ¿verdad? Sí, hermano, yo quiero comentar sobre eso porque yo conocí varias iglesias evangélicas que están en el ecumenismo, Entonces siento yo que para poder sea distinguir, comentar o debatir esos asuntos, tiene que ver teología, sí o sí, porque ellos miran los asuntos de María, miran los asuntos de José,
las divinas, los santos y todo eso. Entonces, para poder saber de lo que ellos quieren hablar o meterlo a uno, pues yo siento que sí, es necesaria la teología. Nada más. Bueno, para el ecumenista no es indispensable. Puede que tenga cierta importancia, pero si fuera muy importante, no estaría diciendo que cualquier religión da lo mismo. Así que, bueno, qué bonito sería que a lo primero que se me ocurra, Dios le tiene que agradar. ¿Verdad que sería bonito? Yo me siento bien aquí, hermano. Ir a evangelizar. No, eso no es para mí. Yo con lo que hago estoy bien con Dios. Pero Dios te manda a evangelizar. ¿Cuántos se van a morir sin evangelizar? ¿Usted cree que se van a ir al infierno? Es la frase favorita. Bueno, ¿cuáles son las 6 negaciones de la indispensabilidad? Esto sí lo tienen todos, ¿verdad? Ahí estaban numerados. ¿Verdad que lo tiene, Raquel? Hermano Roberto lo tiene. Mencione las 6, hermano. Las 6 negaciones u objeciones. Bien, hermano. La primera es la negación pietista. La segunda es Léala, no tiene que ser de memoria. Ok, siga. bueno. La segunda es la negación o la objeción ética. La tercera es la negación o la objeción antipolémica. La próxima es la objeción y negación cientista o positivista. La siguiente es la objeción o negación lingüística y la última es la objeción y negación trivialista. Bueno, no vamos a comentar sobre ellas porque bastaría con ver el video anterior para no caer en repeticiones. Lo que quiero es, con paciencia, que vayamos analizando cómo deberíamos leer el libro, cómo deberíamos entender las preguntas. Y para seguir leyendo las siguientes páginas, o para leer las siguientes páginas, pues ahí les voy a poner las preguntas mañana. De momento, vayamos despacio. Y las 7 razones, hermana María Sandino, por las cuales el autor del libro, James Leo Garrett, afirma que el estudio de la teología cristiana y su existencia como disciplina académica son indispensables. Que preguntas más largas. Hay que ir al diccionario, hay que ver los puntos mayores en el libro, y los puntos mayores no es solamente en el índice. A medida que avanzamos en las páginas, ahí van enumerados, hermana María. El punto número 1, ahí tiene una oración. El punto número 2, ahí tiene otra frase. Y dentro de los puntos mayores, esto usted lo ha visto en homilética, allá en el Instituto de Managua. Dentro de los puntos mayores ya vienen los incisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese bosquejo nos ayuda a entender mejor el contenido de esa sección del libro y a entender también de qué habla el punto principal, los diferentes aspectos que están dentro de ese punto principal. Mencione las fuentes para la teología sistemática. Otra que ahí está en el libro, usted revísela. La Biblia, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento, y aunque muchos lo niegan en algunas iglesias, cuando dicen la tradición cristiana, ¡ay! Bendito sea Dios que en mi iglesia no tenemos tradición cristiana. No es cierto. Mire, fuentes para la teología sistemática. Todos estamos de acuerdo con que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando decimos historia de la doctrina cristiana o la tradición, permítanme poner un ejemplo para los que no estuvieron en aquella sección de preguntas y respuestas. No hemos hecho otra. Creo que hay que hacer otra sección, hermano Lamberto, hermano Carlos. Tal vez hablamos de la ofrenda, del limosna, diezmo. ¿Cuánto debería ser la ofrenda en el Nuevo Testamento? ¿Debería ser menos que el diezmo? Y algunos argumentos a favor y en contra, no solo de aquellos, sino también de nosotros. Se me estaba ocurriendo ese tema. A ver, usted, cuando estábamos viendo ese tema de los instrumentos musicales, yo publiqué ese video y me dice un muchacho salido de una de las escuelas bíblicas y ahora trabaja como docente en una de esas escuelas.
Porque decía ahí, en uno de los argumentos mal planteados por la iglesia a la que pertenecemos, dice, es que es del Antiguo Testamento, es ley del Antiguo Testamento. Y les decía yo, ¿en qué parte de la ley? La ley no exigía usar instrumentos musicales. Y salimos con ese cuento a veces, ¿verdad? Mire que eso era parte de la ley antigua. No, no sea loquito, hermano. Primero piense lo que va a contestar. Y después decía, hermano, pongámosle pues que no está prohibido. Ahora dígame. Y también es argumento de muchas iglesias a las que pertenecemos. Dígame, pero sinceramente, no me mienta, dice. ¿En qué parte de la historia dice que los cristianos usaban instrumentos musicales? Y le digo, ¿vos ya leíste todos los libros de historia? Nunca hasta el siglo XVIII se empezaron a usar instrumentos musicales. ¿Ya leíste esos libros? Te puedo citar varios. Pero es que Justino Mártir nunca mencionó a Justino Mártir, ¿cuántos siglos vivió? Él pudo hablar de los añitos y a su alrededor lo que estaba viendo y tampoco ha negado que existieran. A lo mejor no le pareció interesante a él, no le pareció relevante mencionar de que algunos estaban tocando instrumentos. Yo no te voy a decir que estaban tocando, pero ¿cómo se le llama ese argumento? Le pregunté yo a él. Vos me estás diciendo que una doctrina de la iglesia, porque algunos creen que es doctrina los instrumentos musicales, vos me estás diciendo que la doctrina se va a fundamentar en la tradición de la iglesia, que como no hay datos históricos, entonces no se pueden utilizar y vamos a sustentar nuestra doctrina en tradición. Ahí ya no le gustó. A mí me gusta molestar a la gente, porque respuestas que yo no tengo y yo sé que tampoco otro la tiene, porque me las va a afirmar como que él tuviera la verdad absoluta. Hermano, tradición, sí, a veces nos apoyamos en tradiciones. Hermano, es que aquí nunca se ha hecho eso. Hermano, ¿cómo se le ocurrió a usted poner a una mujer a dar los anuncios? Aquí nunca se había hecho, hermano, se va a ir al infierno. Y de ahí, por tradición, nunca una mujer ha dado un anuncio. Entonces pasó una hermana, la responsable de las mujeres, a decir, hermana, los esperamos, que vamos a ir a la confraternidad, que va a ser allá en Ciudad Guatemala. Hermanas, por favor, anímense. Y sale enojadísimo aquel tradicionalista diciendo, hermano, ¿desde cuándo una mujer puede dar anuncios? Tradición. Entonces no me le hagan mala cara cuando aquí el autor de este libro dice que, claro, el autor del libro no está pensando ni en el caso de instrumentos musicales ni en el caso de una mujer dando anuncios, pero dice él, una de las fuentes para la teología sistemática es historia de la doctrina cristiana, que es lo mismo a decir la tradición. Sabemos que el catolicismo es el que más se apoya en la tradición y que si viene la gritería de la Virgen María el 7 de diciembre en Nicaragua, eso no fue toda la vida, pero ahora ya se convirtió en tradición, ahora es parte de la doctrina católica en Nicaragua, ¿lo sabían? No es en todos los países del mundo, creo que en Guatemala también hay gritería, hermano Carlos, sáqueme de duda. Hay gritería como la que usted sabe, ¿verdad? Que andan por las calles cantando el Ave María y Dios te salve Azucena María. Hermano Carlos, ¿se da o no en Guatemala? Sí, hermano, aquí en ¿Verdad Guatemala es el mes de mayo y se canta el 13 de mayo, la Virgen María. Se va por ahí. Excelente, mi hermano Mariano. Aquí también en León es en mayo. Lo que pasa es que, a ver, creo que solo en León lo hacen en mayo aquí. Pero el 7 de diciembre toda Nicaragua se desborda, la Nicaragua mariana. Y dan unas ganas de ir a recoger limón, dulce, caña de azúcar, gofio, cajeta. Solo a Raquel no le dan ganas. No, ya no dan eso, ahora dan arroz y frijoles, ya no dan gofio, ya no dan nada de esas cosas.
Hermana María me da gofio. Hermana María, aunque le dé pena, ella me da gofio. Pero porque ella lo fabrica para vender. Cuidado, están entendiendo mal mis bromas. Bueno, experiencia o piedad cristiana, ya eso se ve también en los espíritus avivados. A ver, miren, no lo hagan broma, es fundamento de teología cristiana. Lo que yo siento, lo que yo soñé, el Señor me reveló, el Señor se me apareció un ángel. Esa es una fuente de teología. Tal vez no una teología que le guste a usted o a mí, pero son fuentes, experiencias cristianas, movimientos filosóficos, movimientos psicológicos, políticos, socioéticos. A ver, con esto tiene que ver la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes, porque no he revisado los cuestionarios, quién de ustedes contestó la número 8? Cuando yo decía, mencione un ejemplo de la siguiente fuente para la teología. Recursos culturales, movimientos filosóficos, psicológicos, políticos. ¿Quién me puso un ejemplo ahí? A ver. Mano Alexis. Excelente. Miren, no habla, pero cuando va a hablar da la respuesta más difícil. Active su micrófono, hermano Alexis. ¿Qué ejemplo puso ahí? La influencia del existencialismo sobre el comienzo de la carrera de Karl Barth. Oh, de aquel inminente cerebrito. Ajá, ¿y en qué consiste? Cuéntenos ese principio del movimiento, porque el ejemplo tiene que ser algo concreto. Cuénteme, hermano Alexis. Esa fue una trampa mía, porque ese ejemplo no tenía que estar en el libro, y yo no vi un ejemplo en el libro, algo concreto. Es como la palabra, como los casos anteriores que les dije, el ecumenista para él es indispensable, eso no lo dice el libro, eso no lo dice el libro. Pero sí es de razonar, de analizar. Entonces vean, hoy vengo, como ya lo notaron, un poquito diferente esta clase. Vamos a ver, aquí dice recursos culturales. Ustedes saben que hay una teología que se le llama la teología negra. ¿En qué consiste esta teología negra? Encontrar un fundamento bíblico, un fundamento teológico para oponerse a ese racismo. Creo que hasta la fecha hay lugares donde se da, ¿verdad? En Estados Unidos son recientes las noticias de que hay acusaciones porque a veces una etnia se siente menos y pone denuncias por cosas que tal vez no valen la pena. O hay casos en que sí tienen cierta actitud racista, algunas otras clases, y entonces todavía es algo que está de moda. Hay libros enteros, pero libros gruesísimos de teología negra. ¿Qué les parece? Aquellos que estaban luchando por salir de la opresión, por el racismo. Qué interesante que en los días de Pablo el esclavismo no se miraba como pecado. Ya en la era cristiana. Y Pablo no le dice a aquel amigo de él, mira, tenés que dármele la libertad a tu esclavo porque eso va contra los principios bíblicos. O sí lo dice Pablo. Se lo manda, le exige. Le dice, recibilo. Ahí te va el esclavo de regalo. Ahí te va el esclavo de regreso. A Onésimo, ¿verdad? Ahí te va de regreso tu esclavo, pero aunque siga siendo tu esclavo, me lo vas a tratar bien. Ahora, por eso es que es importante lo que está diciendo el libro. Miren, no es que cambie la teología, pero cuando dice que a veces por movimientos socioéticos, movimientos filosóficos, a veces tenemos una concepción diferente a la de otras épocas. Aquí es donde entran algunos aspectos que se mencionan en el libro, cuando se dice, miren, hoy
ya esos puntos que eran tan imprescindibles en la época del Nuevo Testamento, hoy ya no tienen validez, ya son obsoletos. Ya son obsoletos porque en nuestro mundo las necesidades son otras, las necesidades personales, sociales, son otras. ¿Qué tal la esclavitud en nuestros días? Y alguien le dice a usted, ¿y por qué Pablo no la condenó? Yo quiero tener mis 2 esclavitos. No, hoy lo que se tienen son esclavas. Un bandido por ahí lo que puede tener son 2 esclavas, ¿verdad? ¿Y cómo le argumenta a usted? Entonces, les voy a mencionar otro más sencillo. La teología de la liberación. La teología de la liberación. ¿En qué consiste esa? Va a ver los nicaragüenses, que aquí somos casi liberacionistas. Yo espero que no me estén distrayendo mucho a Raquel por ahí. A ver, Raquel, usted es nicaragüense, hábleme de teología de liberación. No, usted hija es andino, ¿cómo que no va a hablarme de la teología de la liberación? No, pero estoy molestando, si no lo sabe, pues está bien, no puede comentar. A ver, les voy a poner un video. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en las calles, el Dios de rostro curtido. Y por eso es que te hablo, ¿verdad? Si Dios fuera el Dios de los ricachones, no de los pobres, entonces sería un Dios injusto. Esa es la teología de la liberación. Entonces ya este sería otro ejemplo, pero claro, estaba difícil. Yo no esperaba que ustedes sacaran paso adelante de teología si apenas estamos viendo los ABC, ¿verdad? De la teología, pero hubiera sido interesante también que investigaran, ¿verdad? La cultura, las etnias, incluso lo político. Alguien puede sacar una teología en base a sus intereses políticos, a sus intereses sociales. Esta teología de la liberación no es algo reciente, lleva muchísimos años. Si ustedes creen que una sola canción habló de teología de la liberación, pues no están muy bien informados. La misa campesina, que es bien conocida en América Latina, en España es tomada como himnos de los religiosos, aunque no todos. Fíjense que me encontré una señora, no es la misma canción, es otra. Ella dice, no me gusta la letra, pero qué bonita la música y se las quiero cantar, dice. Pero me estoy refiriendo a otra canción, no crean que es la misma. Pero miren qué interesante. Que me sé de la misa campesina, hay muchas más, pero esta de Cristo, Cristo Jesús es muy bonita, musicalmente hablando, pero el contenido no es nada de cristiano, porque le pide el pueblo a Cristo que se identifique con los oprimidos y no con la clase opresora. Y sabemos que Cristo vino principalmente a salvar al pecador. Entonces no tiene ningún sentido cristiano lo que dice. Pero como yo canto lo que me viene y lo que me gusta y lo que me apetece y estoy aquí cantándola, pues os la muestro también. Pero eso va a la aclaración por delante, ¿eh? Venga. Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros, no con la clase opresora que oprime, exprime, dijo ella, y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz. Dice ella, no me gusta la letra porque Dios también, dice, atiende a los malos y viene por los malos. O sea, la clase opresora, si se arrepiente, esos son los chistes aquellos que aparecieron una vez en Facebook y me causaron mucha gracia, ¿verdad? De aquel señor que le reclama a San Pedro y le dice, no, yo creo que fue a Dios mismo que le reclamó y le dice, al Señor Jesús creo que fue, y le dice, pero ¿cómo es posible? Hitler, que me está, ya ves, le dice Hitler, haciéndole muecas al Señor Jesús,
bueno, así hay gente, le dice, no toleran que yo esté aquí, pero me arrepentí en último momento, aquí estoy. Y entonces el señor ese que está reclamándole al Señor Jesús, le dice, pero, y mi tía no salía de la iglesia. Mi tía golpeándose en el pecho día y noche, haciéndole bien al prójimo, regalaba comida. Dice el mismo Hitler, bueno, y le contesta al Señor Jesús, bueno, pero era muy buena, pero no se arrepintió. O sea, ¿cómo agarrarnos de una teología definitiva con tantas variantes que tenemos en nuestro mundo, en nuestra propia vida, en nuestras iglesias, en nuestra religión? Porque hay muchos que se atreven a hacer un libro de teología sistemática y deciden hacer una lista así como aquí está todo. Ahora sí, esta teología sistemática mía, y miren, si siguieron leyendo el libro, cada sector, cada denominación, cada iglesia, cada grupo tiene su propio escrito. Fíjense que, a ver, yo creo que por aquí copié uno, lo saqué del libro. Ustedes lo van a ver en el libro. Dice, tipologías derivadas del origen denominacional o confesional. Y miren, los que han escrito teología sistemática, los que han elaborado un tomo, 2 tomos de teología, 3 tomos de teología, la tradición católico-romana, infallable, ¿verdad? Desde Agustín de Hipona, desde la época antes del medievo, tradición católico-romana. La anglicana episcopal, la tradición luterana, la tradición reformada y presbiteriana, la tradición menonita, la bautista, la tradición de los hermanos, la metodista, la adventista, tradición de la santidad, y la número 11, la tradición pentecostal carismática. Y los escritos de la Iglesia de Cristo en un compendio de teología sistemática. ¿Quién me menciona uno de los autores que conoce en español, en castellano? ¿Saben cuál es la sistemática de nosotros? Lo que nos enseña el viejito que tenemos ahí al frente de la congregación. Eso es la autoridad completa y absoluta. Es curioso, es interesante. Miren, ustedes creen que yo odio las iglesias por lo que comento. No, lo digo porque tiene que haber un alto, tiene que haber un alto. Necesitamos más seriedad, ser más sistemáticos, más concentrados y apegados al estudio de la Biblia. Y más consistentes. No podemos en una teoría afirmar algo y en otro aspecto contradecirnos. Entonces no tenemos algo sistemático. Y miren, les mencioné 11 denominaciones. No son denominaciones, son grupos que pueden cubrir o abarcar a varias, pero ¿cómo se meten de lleno a la teología? Y nosotros nos quedamos con el tradicionalismo, ¿verdad? De lo que los que llegaron antes que yo, ellos definen lo que yo tengo que saber, ¿verdad? Llegó mi mamá a la iglesia antes que yo, me llevó desde que yo era chiquito. Lo que mi mamá practicaba, yo lo sigo practicando. ¿Y por qué? ¿En cuál es la base? Bueno, sí, hay apoyo bíblico, ahí está la Biblia, pero es lo que mi mamá, ok. Y mi mamá la invitó la hermana Joaquina, y la hermana Joaquina, él le enseñó a ella, o sea, y la profundización en la teología y la escuela formal de la que comentábamos hace unos días en nuestra iglesia, o tampoco para nosotros es relevante. ¿Entienden, verdad? El punto. Entonces, el libro está siendo muy amplio. Ya vamos a salir de ese tema, vamos a avanzar con otros. En cuanto a la teología de la liberación, es lo que más vivimos nosotros al menos en nuestro contexto social y político aquí en Nicaragua. Por eso les puse ese ejemplo. No solamente por las canciones. A mí me decía alguien, vos deberías ser sandinista. Dice, ¿sabes por qué? A los sandinistas solamente les hace falta bautizarse, dice, porque todo lo demás ellos lo cumplen, dice.
amor al prójimo, servicio, hasta la evangelización, dice. Vos deberías ser sandinista, si te llamas cristiano, porque salió un lema aquí en Nicaragua, un eslogan. Dice que esta revolución y este gobierno es socialista, cristiano y solidario, creo que, no estoy seguro. Ok, entonces lo político puede también tener su teología, miren. Y fue el primer ejemplo que se me ocurrió. Y qué bandido Carlos Mejía. Carlos Mejía Godoy es uno de los orgullos nicaragüenses por las canciones que compone, que suenan a nivel de toda Hispanoamérica, ¿verdad? Si el hermano Lamberto no conoce las de la misa campesina es porque es mal cristiano, ¿verdad? Mal católico. No, yo creo que sí la conoce. Y también hay otras muy bonitas, ¿verdad? Son tus perjúmenes, mujer. Ah, ¿verdad que se sabe la de Sulibello? Ajá, lo que le dijo Espiridión Pichiche y aquí está, le dice. Entonces, Hermano, vamos una a, pregunta. dígalo. Ah, perdone, Eh, si había levantado la mano, perdone. Sí, una pregunta. ¿Las casas de cartón de los Guarabao caen en el mismo ramo? Exacto, Esa es muy exacto. buena. Esa es muy buena. Sí, son bonitas, solo que no Ujú. son cantos de adoración, pero de alguna manera están invitándonos a que Dios está de nuestro lado, Dios está del lado del pobre. Cuando el Señor Jesús anduvo con ricos, más bien los regañó y les dijo que era imposible para un rico entrar. No dijo que era imposible, dijo que si alguien creía que era imposible, para Dios no era imposible. Entonces, es uno de los movimientos más en nuestra sociedad. Fíjense que este Carlos dice en una de esas, Cristo ya nació en Palacagüina. O sea, tal vez un poco irrespetuoso, irreverente. Y fíjense que esa canción dice, de Chepe Pavón. Ustedes saben que José era el esposo de María, ¿verdad? Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón y de una tal María. Y la María va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente, tirándole duro al terrateniente. Entonces, se personaliza de una manera en que se invita a la gente a decir, miren, este es el verdadero Dios, el Dios que está en contra de los ricos, en contra de los poderosos. Ah, y cuando el socialista se convierte en poderoso, entonces Dios también está contra ellos. Porque si el socialista, la revolución socialista agarra el poder, luego ellos son los poderosos. Y seguimos cantando las mismas canciones o cambiamos las canciones. Él lo dijo muy bien, al menos lo que él trata de decir en la canción. Llegando desde la pobreza el Cristo que se convierte en el Redentor. ¿Y saben cuál es ese Cristo Redentor? Él lo llama a ese muchachito que desde niño quiere ser un guerrillero. Entonces, sí es una teología, es la teología de la liberación, o sea, incitando al pobre, incitando al de pocos recursos a que se levante en armas. Lo que esperaban los judíos del Salvador que vendría, pues lo están aplicando ese principio aquí. Es decir, ¿cuántos tipos de teología pueden sacar de la Biblia? Muchísimos. Ahí los menciona el libro. Bueno, como estamos hablando generalidades, se me ocurrió pues mencionarles de una de las más conocidas en nuestros países. Yo creo que incluso Bolivia ha sido influenciada también por ese tipo de teología. Claro, un gobierno, un político no le dice, miren, esto es doctrina, esto es teología, pero va encubierta porque a ellos les encantan esos principios de armarse, de irse a las armas, de luchar contra un régimen, de brillar, así como Jesús fue pobre, entonces yo debo sentirme dichoso, pero así como Jesús triunfó, así también nosotros podemos triunfar con armas, etcétera, etcétera.
Preguntas, comentarios. Fíjense que cada quien hace su propia teología, aunque ustedes alguna vez lo quieran negar. Y en cositas uno va, por ejemplo, yo criticaba y me gustaría que ustedes sean sinceros. Yo criticaba cuando, y yo creo que todavía lo critico, ¿qué es lo que no critico yo? Y le dice a alguien, Dios y Padre Todopoderoso, vos que estás aquí, porque eso es lo que estamos diciendo cuando decimos tú. No le decimos usted cuando estamos orando. Es decir, dejo de ser yo me hago esa pregunta. Me la hacía, ya después dejé, me acostumbré, me resigné, etcétera. Tú que todo lo puedes, y te pido, o sea, al vecino le decimos, mire, le puedo pedir un favor, lee el usted. Pero cuando estamos orando, como que nos transformamos y somos ¿qué? Somos igualados, somos, discúlpenme si ustedes así aprendieron a orar. Yo solo quiero decirles que a mí me llena mucho el cerebrito de cosas como esas que quiero pensar por mi propia cuenta. Disculpen que se lo diga de esta manera. Entonces yo no le ando diciendo a él en una oración, Señor, te pido, vos que sos mi, y te lo digo, no, yo no lo trato de vos a él, a ustedes a veces sí, a la Raquel la trato de vos, pero a Dios yo no le digo vos. Entonces, y a Creo que ver, es diga. por respeto, hermano. Creo que es por respeto que nos dirigimos. Al menos yo, pues, no digo tú, Señor, que estás en el cielo. Yo con respeto, Señor, usted que está en el cielo, usted que conoce. No, pero sí, estoy poniendo un ejemplo, Raquel, de que a veces no notamos ni siquiera esos detallitos. Yo creo que muy pocos lo pueden notar. Yo sé que no todo el mundo dice así. Pues ya ven, ya Raquel no lo trata, no lo tutea. Ahora, si usted tutea o habla de tú a todo mundo, mayor, chiquito, menor, y toda la vida ha hablado así, yo lo comprendo. Está bien, según yo está bien. Pero si usted a todo mundo le dice usted, y cuando se refiere, es que ahí le tengo confianza, como que no me suena mucho. Ahora, pero eso, Raquel, te debería dar un problema, porque cuando cantás, sí lo estás tratando de vos o de usted. ¿En qué canto nos referimos a él con el usted? Menciónenme uno. Ahora no recuerdan ningún canto. A ver, Carlos Batz, menciónenme un canto, un himno ahí, en que nos dirigimos a Dios. Casi solo con el tú, hermano. No, pues mencióneme cualquiera, con el tú. Vamos a ver, se me escapó, tenía uno en la mente, vamos a ver, hermano. Señor, tú has venido a la orilla. Tú has venido a la orilla, ok. El otro dice, Señor, tú eres mi roca fuerte. Señor, tú eres mi roca. Ok. El autor de los cantos no se está... Esa es otra parte que yo tengo que respetar derechos de autor, pero a veces les copio párrafos o preguntas y yo los edito. Ustedes no han escuchado predicadores, todavía me choca un poquito. Y ustedes saben que Jesús va a venir. Ustedes saben que Jesús dijo, yo digo, hey, cálmate, bájate un poquito. ¿Cómo que Jesús? Digamos el Señor Jesús. O cuando decimos Cristo Jesús, también estamos con el Cristo, estamos hablando pero Jesús no quiere eso, le dice, y está regañando a la gente y agarrando a Jesús como el tú, entonces, miren, la lista mía es bien larga, pero yo se los menciono porque es parte de nuestra obligación teológica deberíamos tener una teología sistemática, aunque sea personal, ya que como iglesia no existe. Como